Hola chavos y chavas del YouTube, soy Gohan Supreme Saiyan, aquí con la imagen de este juguetito de la banda y que me gustó, y hoy les vengo haciendo un video random, tan random que no tiene tema preseleccionado, más bien, dejaré esto por unos minutos sin decir nada, y con canción de fondo, mientras pienso un tema, así que suene la música. Después de tomarme mi tiempo, pensar en un tema, por fin elegí un tema, este tema es sobre la portátil de Nintendo, la famosa y muy chida Nintendo 3DS, la portátil de Nintendo que se le considera como una consola revolucionaria por el hecho de poder ejecutar videojuegos, con la capacidad de que las imágenes salgan de la pantalla, a lo que ahora conocemos como 3D. Esta consola ha tenido tanto buenos, como regulares, y malos juegos, que en este video, me gustaría hablarles sobre la consola en sí, alguno que otro juego de la misma, y de si vale la pena pagar por ella o no. Bueno, no quiero hacer una introducción tan larga, así que, mejor comienzo con el análisis y crítica a la Nintendo 3DS, de Xbox, digo Nintendo. Ewe. Bueno, dando un poco de información sobre la consola, aprovechando en decir que la info fue extraída de la Wikipedia, sagrada y alabada Wikipedia, nos dice lo siguiente. La Nintendo 3DS es una videoconsola portátil de la multinacional de origen japonés, Nintendo, para videojuegos y multimedia, cuya atracción principal es poder mostrar gráficos en 3D sin necesidad de gafas especiales, gracias a la autoestereoscopia. Con autoestereoscopia se refiere a un método para poder reproducir imágenes o vídeos en 3 dimensiones, o abreviado 3D, que pueda ser visto sin la necesidad de utilizar lentes, gafas o ningún dispositivo especial para dicho efecto. Esto último lo acabo de resumir de la Wikipedia, recuerden, sagrada y alabada. Bueno, también podemos agregar que la consola es retrocompatible con la Nintendo DS y con el software del Square. Y que fue anunciada la consola en sí, en la E3, del año 2010, y salió al mercado en el 2011. Ahora que tenemos claro lo que es la consola en sí, y un poco de su información, pasemos con lo que serían las aplicaciones, controles y el aspecto físico de la consola. Comencemos con las aplicaciones de la consola, el menú, y todo lo que trae. Bueno, en la imagen mostrada en pantalla, podemos observar el menú de la 3DS, un menú organizado de buena manera, en la que podemos decidir de qué manera podemos ver los iconos, de manera que se puedan ver muchos, o de manera que se puedan ver solo 3 por pantalla. Diría que está muy bien ordenado, y que no tengo queja de ello. Hasta el 3DS ha tenido actualizaciones, en las que podemos agregar carpetas en el menú, para juntar los programas, para no tener que buscar y buscar, si tienes muchos programas. Trataré de hablar de cada programa, dando como una pequeña descripción del mismo. Cámara de Nintendo 3DS, en ella podemos tomar fotos, con una de las 3 cámaras que la consola tiene, uno en la parte de adelante, o sea de la pantalla, o una con las otras 2, que están fuera de la pantalla, que al ser tomadas estas, pueden tener un pequeño efecto 3DS, que profundiza la foto. También podemos grabar vídeos normales, hacer stop motions, y hacer montajes. Nintendo 3DS Sound, en esta aplicación, podemos reproducir música, o grabar audios, con la capacidad de editar las canciones o las grabaciones, cosas como hacer que las canciones suenen en 8 bits entre comillas, o hacer que los audios o grabaciones suenen con una voz aguda o grave, que suenen lento como si fuera un borracho, o rápido como si fuera un drogadicto, el que nos guste más. Editor de MIDI, en esta aplicación, podemos crear, y editar, los muy conocidos MIDIs, que ganaron fama gracias a la Wii, en la que de vez en cuando se llegaba a utilizar estos monitos cabezones. Ahora podemos tomarnos una foto, y hacer que el 3DS edite un MIDI, basada en la foto. Genial, ¿verdad? Nintendo Shop, uno de los pocos que no lleva en el nombre 3DS, este es como la tienda del Wii, solo que aquí podemos encontrar, obviamente, juegos para 3DS, tanto de Nintendo, como juegos indie, juegos de terceras compañías, demos de juegos, y otros programas diversos, como por ejemplo, YouTube, o pasacartas.
War Games, este más que un juego, es como un programa para ver la capacidad de la consola, se basa en que pones unas cartas, que te trae la caja del 3DS, en una zona liviana, como una mesa, o el piso, y el 3DS, las lee, y las reconoce, haciendo que de las cartas, salvan unos diseños en 3D, de personajes como Mario, Kirby, Link, Samus, una caja con cara, y los Pygmies de Pikmin, Ewe. En el video en pantalla, podemos ver cómo funciona esta aplicación. Modo descarga, aquí nos ponemos en un modo de multijugador, que hay juegos como por ejemplo, Mario Kart 7, que pueden ser jugados de modo cooperativo o multijugador, si alguno de los jugadores tiene la cinta. También tienen retrocompatibilidad con el DS, o sea, puedes jugar juegos de DS Lite, que tengan el modo descarga de multijugador con una cinta. Plaza Mi de Street Pass, esta aplicación consiste en One Plaza, donde pones a tu Mi de preferencia, como tú por decirlo así, avatar, que cuando se encuentre con otros 3DS, cambian de información y Mis. Aquí también hay como unos minijuegos, los dos principales son el Rescate Mi, una especie de RPG, donde manejas uno o unos Mis que se pelean con unos monstruos, como todo RPG, excepto que en este, solo manejas un personaje por ronda, puedes hacer que el personaje use una magia, o ataque con su arma, y el busca estampas, que este consiste en que recolectas o compras unas piezas, para formar imágenes, con efecto 3DS, que tienes que comprar con unas monedas especiales, que solo puedes conseguir caminando con tu 3DS, en modo de espera, o sea, cuando cierras la consola, pero la mantienes prendida. Y por último, Phase Raiders, esto más que una aplicación, es un juego, donde le disparas a cabezas voladoras, que estas, después de derrotar cierta cantidad de ellas, te enfrentas con un jefe, consta de 4 niveles el juego, con 2 niveles extras, el juego cuando lo empiezas a jugar, es algo divertido, pero con el tiempo es molesto y algo aburrido, si ya pasaste todos los niveles, más aún. No hablaré de la configuración ni del registro de actividad, porque esos son aplicaciones muy simples con una obvia función. Y bueno, en mi opinión, diría que tiene buenas aplicaciones, por el hecho de que las que mencione, pueden llegarte a entretener, y poder descargar contenido, lo que sería el caso de la eShop. También olvide mencionar estas aplicaciones de aquí, que esta es de pintar, esta es para agregar amigos a tu 3DS, y esta es para recibir notificaciones, y esta es para poder navegar en internet, y que quede claro, en esta no puedes meterte en YouTube, para eso agregaron la aplicación especial en la eShop. Del 1 al 10, le doy a las aplicaciones un 8. Ahora, para terminar con la parte de análisis, toca hablar sobre los controles, y el aspecto físico de la consola, trataré de ser breve en esta parte del video. Primero hablaré sobre los botones. Los botones en la consola, en lo que es, mi punto de vista, están bien colocados, el orden yo diría que queda bien, pero algo que no me agrado del todo, es eso de que la consola, algunas veces, te fuerza a usar la palanquita, y esto en cierta manera, me afecta a mí, que por decirlo así, vengo de una era más primitiva, donde yo utilizaba, la cruceta para cosas como, moverme en un juego, hacer un salto, o algo por el estilo, ahora casi dependemos en todos los juegos de la palanquita. Ojo, hay algunos juegos buenos, como el Resident Evil Revelations, o el Metal Gear Solid Snake Eater 3D, que sí queda bien utilizar la palanquita para moverse, pero juegos como por ejemplo, Super Smash Bros. for 3DS, que es un juego de peleas, y por ende, si usas la palanca, la tendrás que mover a diestra y siniestra a cada rato, como dije, a mí se me hace algo molesto, siendo que para mí, es más cómodo jugar con la cruceta, ya saben, juegos de antaño, y lo que me parece aún más injusto, no puedes modificar el control, puedes modificar los botones de ataque como la A, o el B, o la I, o la X, pero no puedes modificar si jugar con cruceta o con palanquita. Pero en la mayoría de juegos que he probado, como el Ocarina of Time, y los ya mencionados Resident Evil y Metal Gear Solid, queda bien a mi parecer jugar con la palanca, le doy a este, un 6, ya saben, juegos en los que depende más la palanca que la cruceta, o al menos esa es la puntuación que yo le doy. Cabe destacar que les recomiendo cuidado con juegos como el Smash o el Kid Icarus, porque en estos juegos se usa muy frecuentemente la palanquita, y la goma de la palanquita se puede salir, a mí ya se me salió, recuerden, es un consejo.
Y para pasar rápido a la parte crítica, hablaré sobre el aspecto de la consola. Bueno, ¿qué puedo decir? El aspecto de la consola, en lo que es mi opinión, queda bien, aunque hay diversos colores de 3DS, como por ejemplo, el que yo compre, que es el azul, también está disponible en negro y rojo, pero sinceramente, el rojo me pareció algo muy femenino, y el negro, no me pareció muy chido cuando iba a comprar la consola, así que, diría que el diseño físico de la consola queda bien, se ve muy bien, las cornetas de la consola suenan bien, y para dar un poco más de opinión, digo que el 3D de la consola está bien, hicieron un intento genial, y hay veces, que este efecto queda bien, como en Ocarina of Time, donde cuando ganas un objeto, si pareciera que sale de la pantalla, mientras hay otros juegos en los que pareciera que solo está profundizada la imagen. En diseño y aspecto le doy, del 1 al 10, un 7. Ahora, conclusiones finales del análisis. Aplicaciones, les doy un 8, controles, en mi opinión, le doy un 6, diseño y aspecto de la consola, le doy un 7, debo recordar que estoy evaluando del 1 al 10, ahora que ya aclaré todas las bases, y cosas de la consola, es hora de aventar caca o mejor dicho, de criticar a la consola, donde trataré de decir en esta parte, lo bueno y lo malo de ella, y pues bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa muy corta, y comenzamos con lo que sería, la crítica a la Nintendo 3DS. Bueno, iremos rápido con esta parte, hablaré primero de lo bueno de la consola. Lo bueno, tiene, hasta el momento, una gran cantidad de juegos, el 3DS posee variedad de juegos deportivos, de combate, aunque los de combate son pocos, tiene juegos RPG, tiene juegos de aventura, tiene juegos de acción, aunque no son muchos, tiene juegos de estrategia, y entre otros, eso en lo que son las consolas actuales, es bueno, porque hace que la consola tenga muchísima variedad, y con los juegos indie, que están en la eShop, aún más variedad de la consola. Otra cosa que aplaudo de la 3DS, es como ya dije, su diseño. La consola tiene un buen tamaño como portátil, pero me refiero más a la original, que a la XL, aunque la XL se ve bonita, la original es aún más portable. También en lo bueno de esta consola, es su menú, el menú está muy bien hecho, cada vez, mientras se ha actualizado más la consola, más cositas se han agregado, como por ejemplo, que puedes modificar el skin del menú, o como ya dije antes, la posibilidad de agregar carpetas en el menú, para por decirlo así, juntar las aplicaciones, y no tener que buscar de un lado para otro a las ya mencionadas, y creo que para culminar con esta parte, quiero decir que otra cosa buena de la consola, es el multijugador que hay en la consola, está muy bueno, me divierto jugando al Mario Kart con mis amigos, y cuando le juego al online en juegos como el Smash Bros, o el Mario Kart, o el Kid Icarus, pero muy pocas veces se cierran las sesiones por problemas de conexión, aunque sí, el Smash sí de vez en cuando surgen uno que otro errorcillo por ahí porque es el que más juegan online, pero sí, está mi elogio. Bueno, ahora como yo digo, es hora de aventar la caca por todas partes, ok no así pero, ahora, lo malo de la 3DS, primero, lo malo de la 3DS es, aunque sea algo raro, los precios de algunos juegos, sinceramente, dependiendo del juego que quieras comprar, pero por ejemplo, el Ocarina of Time en 3DS, en Amazon, está al muy ridículo y exagerado precio de $80, por suerte, lo bajaron a $52, que son casi 53, pero bueno, por lo menos se agradece. Otro ejemplo es el Star Fox, que antes estaba en unos pinche casi 85 o $84, y gracias a Dios, le bajaron precio a $66, aunque sigo diciendo que está muy caro, y por favor, ni hablar de Kid Icarus, eso es una de las cosas que más me molesto de la consola, aunque, gracias a Santa Wikipedia y alabado Wikipedia, están a ese precio. Otra cosa que me gusto de la 3DS es el explorador a internet, esa aplicación está algo medio chafa, por decirlo así, no te sirve casi para nada, lo más que puedes hacer, es meterte en Facebook, o tal vez en Twitter, y escribir ahí, casi que está algo de sobra en la consola, también lo mismo va para las notificaciones, casi nunca anuncian algo importante ahí, solo hay como 3 notificaciones importantes por año, que 2 de ellas son sobre actualizar la consola, y la otra es sobre alguna cosa en el busca estampas, que como dije, parecen de relleno esas aplicaciones.
Y para culminar aquí de una vez por todas, la otra cosa que me disgusta, es la aplicación de música, porque, es algo ridícula, lo único que haces ahí, es simplemente, o escuchar música, o grabar tu voz, algo muy, pero muy innecesario, sabiendo que la música la puedes escuchar desde tu PC o celular, y también va lo mismo con las grabaciones, lo único resaltante es que pones las voces agudas o graves, o rápidas o lentas, pero eso no es tan genial, solo sirve como para ocupar espacio innecesario, y hacerte sentir especial, por tener una aplicación así en una consola. Bueno, amigos, amigas, por fin, lo hemos conseguido, llegamos a la gran conclusión final, donde explico muy detalladamente, todo de lo que hable, algo como un resumen, y pues bueno, evaluemos otra vez. Aplicaciones, les doy un 8, se llevan un 8 las aplicaciones, porque como dije, hay algunas aplicaciones inservibles, o mejor dicho, solo ocupan espacio en la consola, aunque sí, hicieron su esfuerzo, y la mayoría de ellas están bien hechas, sobre todo la de las cartas, esa entretiene mucho, y hace ver que la consola tiene un buen 3D, controles, a los controles les doy un 6, por algo que ya he dicho antes, juegos que dependen más de la palanca que de la cruceta, aunque como ya he dicho, hay juegos a los que si les queda bien, y también por lo de la goma, que ya lo había dicho. Y diseño y aspecto de la consola, le doy un 7 a ambos, porque la consola sí se ve bien, la XL también se ve bien, diría que mejor, pero el punto es que el diseño está bonito, y se ve algo llamativo, hay veces que uno ve la consola, y simplemente te dan ganas de prenderla y ponerse a jugar. Y ahora, contemos lo bueno y lo malo que he dicho. En lo bueno encontré 3 cosas muy buenas, que le sientan bien a la consola, y en lo malo encontré también 3 cosas, que aunque 2 de ellas no sean tan malas, la primera que mencioné, sobre el precio de algunos juegos, si lo veo algo malo, para ser una consola que por decir así, aún sigue en fábrica, pero puedo decir que la consola tiene más cosas buenas que malas, haciendo que en sí, este aparato portátil no sean tan malo. Antes de darle una nota a la consola, quiero responder la duda que tal vez tenga más de uno. ¿Realmente vale la pena comprar esta consola? Mi respuesta para ello es un sí, la consola está muy bien hecha, es una compra que vale mucho la pena, y además, de que es algo revolucionaria, por ese efecto 3D que es por decirlo así, lo que más la caracteriza, pero recomiendo rotundamente, a la hora de comprar con ella un videojuego, porque si no lo haces, la consola tal vez se quede mucho tiempo sin ser usada, por el hecho de que como dije, los programas no entretienen tanto, llegan a entretener como por una semana, pero después se hacen aburridos, y ya casi no te entretienen. Y como dije, la consola tiene retrocompatibilidad con la DS anterior, así que, puedes jugar juegos de la anterior portátil de Nintendo en esta consola tan buena. A este muy buen aparato portátil, que sirve para llevarlo a todas partes, y para por decirlo así, matar el aburrimiento, le doy su buen merecido. 8, 5 de 10, casi un 9, se merece esta nota por algunas cosas malas que ella posee, si bien, no es perfecta, más bien, ninguna consola, lo es. Si PS3, también va contigo, pero llega a entretener, y con sus juegos aún más lo hace, aunque, también hay otros que, simplemente, no merecen ser mencionados. Una buena opción para pedir como regalo de cumpleaños, o regalo de Navidad, no es una consola que si eres fanático de los videojuegos, debas comprar a la de ahorita, o sea, en este mismo instante, pero si la compras, te llevarás una buena impresión, y te divertirás con ella. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado mi video, me costó mucho hacerlo, y lo hice a los loquendos de la antigua, para ver qué tal me quedaba este estilo. Recuerden que me gustaría que lo compartieran con sus amigos, para que disfruten de este video como ustedes, le den un me gusta si los entretuvo o les gustó, obviamente, y recuerden, yo le doy publicidad a Nintendo, pero los cabrones no me pagan ni un mísero centavo, o un dólar, o un peso, o un euro, o a por lo menos un bolívar. Me despido, Gohan fuera.